el gran clásico argentino. Así proclamó Ford a su producto, luego de mantenerlo en el mercado por más de una década, en la segunda mitad de la década del 70. Para los años 80 su carácter señorial no resultaba suficiente, ya que desde las demás terminales automotrices salían productos nuevos, incluso de la propia Ford, que ya habían lanzado la nueva generación del Taunus y estaba haciendo planes para el Ford Sierra. En ese contexto, el Falcon representaba un dilema. Por un lado, resultaba la imagen misma de Ford, era su principal producto. El Falcon junto a la pickup F100 fueron los pilares de la imagen sólida que tenía Ford por ese entonces. Por otro lado, era un auto añoso, con autopartes a la vieja escuela y que frente a los nuevos materiales, sobre todo el plástico, resultaba un trastorno seguir produciéndolo. La suerte del Falcon es que en líneas generales, sus formas responden a un vehículo de 3 cuerpos básico, y ponerlo a la moda no resultaba un gran desafío. Desde el primer Falcon de ópticas redondas de los años 60, con contornos más filosos y pequeñas aletas, se fueron suavizando sus líneas. Primero en el 72, donde los cambios en las ópticas y en el interior son notorios. Tímidamente en el 78, donde se apunta a un cambio de ópticas por otras más modernas, pero la carrocería no tiene cambios. Y la última modificación en el 82. El Falcon que vemos, que mantiene sus formas pero ya reniega de todos los ornamentos de los años 70. Se acabaron las baguetas con forma de flecha, ya no están los detalles cromados en el capot, ni otro aditamento metálico. Ahí donde había ornamentos ahora es chapa ciega, limpia y visualmente simple. Y le fue muy bien. Heredó mucho del Taunus que curiosamente tuvo una vida comercial bastante corta. Así supo usar sus llantas y el diseño de luces, la parrilla delantera, espejos retrovisores y paragolpes. Un trabajo metódico y preciso para una tarea clara, darle una terminación al Falcon que lo asemeje con el Ford Granada y el Taunus. Así se dimensionaron paragolpes, parrilla y demás elementos. Todo para lograr lo que para muchos fue la mejor versión del Falcon. De chapa gruesa y motor exagerado de 3.6 litros, era algo más cercano a un tanque que a un auto. Un motor diseñado para carga, trabajando a bajo régimen y sin esfuerzo resultaba indestructible. Por eso, la mayor bondad del Falcon fue su durabilidad y fiabilidad mecánica. Y su mayor defecto el consumo. Su fama, su fortaleza, su potencia. El Falcon fue quien se encargó de cumplir cada promesa que Ford hacía en sus publicidades. Fue el cimiento de su prestigio y el responsable, hasta el día de hoy, de que existan seguidores del óvalo. Vamos con el modelo. Su frente está compuesto por 6 piezas que aparentan ser más. Su encastre es excelente, pero las ópticas principales lucen un tanto oscuras. El capot tiene gran realismo, se ven las nervaduras de líneas rectas que se funden suavemente a los planos. Detallada la toma de aire bajo el parabrisas. Se puede apreciar las formas del guardabarros delantero. El pasarruedas resulta el punto más flojo del modelo, ya que sus formas, el tamaño de la rueda y la posición del eje delantero no coincidían de forma adecuada. Se tomó la sugerencia de un colega coleccionista y se suplementó la cavidad donde va el eje para adelantarlo lo más posible. El espejo retrovisor copia bien las formas, de buen encaje y haciendo juego con los limpiaparabrisas negros. El techo vinílico se logró con una pintura mate texturada, luce muy bien. Las puertas respetan las formas del auto real. Son puertas anchas las del Falcon, nótese como el espejo retrovisor sobresale apenas más allá de las mismas. La parte trasera no resulta una facilidad para el modelista. El parántese del techo tiene formas propias y la matriz tiene que dar cuenta de las piezas de plástico en el mismo. Luego la pintura será la encargada de definir el gotero cromado, el techo vinílico y las branquias plásticas. El punto débil es en la punta del guardabarros donde se aloja el inserto de la óptica trasera, queda como un voladizo cuando debería quedar al ras. Las tampografías muestran la insignia de Falcon con la nueva familia tipográfica que estrenaba Ford en los años 80.
El 3.6, indicando la cilindrada, era claro, en los años 80 fue el auto con motor más grande. Si no hay óvalo no hay Ford, así se entendía, y se ubicaba sobre la pintura negra que distinguía esta versión tope de gama. El caño de escape viene pintado en color plata. La matriz da buenas señales aquí también, véase cómo ofrece un arco para que salga el mismo. El paragolpes trasero ofrece las luces que iluminan la matrícula posterior. Como se muestra, es un modelo complejo, con lugar a muchos errores y descuidos, sin embargo, los detalles bien administrados supieron mantenerlos a raya. Como resultado, se consiguió una miniatura de alta calidad. Nos preguntamos ahora qué puntuación tendrá el modelo. Eso lo veremos en el próximo segmento. Viene en la tradicional presentación de base negra que se lleva la tradicional nota 7. El trabajo de la carrocería es magnífico. 8.2. Mejor aún el trabajo de pintura, 2 tonos y 2 acabados distintos. 9.4. El detallado es el esperable, no se encuentran defectos de importancia. 8.2. La calidad de las partes se ve penalizada por las ópticas delanteras. 8.1. La apariencia es indiscutible, por donde lo mire es un Falcon. 9.5. Inédito, inédito, inédito. No hay otro, y por ser único tiene 10. El puntaje final refleja sus altas notas, tiene 8.7. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse.